Bueno, muchachos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Hola, profe, bien, gracias a usted. La Elsa, bien, bien, gracias. Bueno, ¿quién falta? ¿Quién nos falta? Mm, Valentina, Laura. Caterina. ¿Quién? Laura. Sí, Laura. Laura, ¿qué pasa con Laura? A las 12:30. A las 12:30. A las 12 ya estoy libre. Está haciendo un curso, tienes que estar trabajando en el campo, estudiando. Oh, Bueno, ya traje, ya barrí, ¿qué más? ciérrame ahí, pa. Tus zapatos. Bueno, pues ahí le escribí a Laura, pero no responde. ¿No falta nadie más? No, Valentina, Kat. No, profe, ella no le responde hoy. No, me responde el próximo martes. No, pues sí, la última vez, no, ella me mete como 2 días, la última vez que se activó fue ayer, a Y. las 2:20 de la tarde. Bueno, listo. Entonces, estamos los que estamos, ¿cierto? Porque nadie más. Bueno, hagámosle. Bueno, muchachas, muchachos, buenos días. Hoy vamos a dar inicio a la videoconferencia de la sesión 4, comportamiento de los gases. ¿Listo? Entonces, bueno, haciendo un pequeño recuento, hemos pasado por ahora por lo que es los diferentes estados de la materia, ¿sí? Por algunas de sus propiedades y cómo están ordenados los átomos en los diferentes estados de la materia. Entonces ya vimos lo que es cómo están ordenados en los sólidos, ¿sí? De qué forma están ordenados. Vimos, hay dos principales, unos amorfa, ¿sí? Estructura amorfa, que es estructura desordenada. El siguiente es estructura cristalina, que es que se encuentran ordenados en unas formas específicas, en unas estructuras específicas, que ya vimos que eran 14 posibilidades, que también le llamamos redes de Bravais y se repite a lo largo de todo el material, ¿cierto? Bueno, posteriormente pues vimos eh, líquidos, cuando hablamos de fluidos vimos un poco lo que es movimiento browniano, ¿sí? Vemos cómo las moléculas de agua interactúan, ¿sí? Y cómo colisionan a su vez con objetos más grandes que ya podemos percibir, ¿sí? Que son motas de polvo o polen, ¿sí? O polen, semillas pequeñas, semillas de polen. También es posible observarlas. Y vimos el colorante, cómo afecta la dispersión, ¿sí? Cómo se ha afectado el colorante, la tinta de colorante, las moléculas de colorante con la interacción con las moléculas de agua, ¿sí? Y que esta depende directamente de la temperatura. Bueno, entonces ya yéndonos ahora a lo que es, estamos en gases, ¿sí? Comportamiento de los gases. Siguen los gases. Los gases son importantes porque pues, representan casi el 80% de lo que nosotros, del espacio que se encuentra en el planeta, ¿sí? Y en el universo. Después vamos a ver pues que ya sigue el estado plasmático también, pero el plasma es una derivación del gas, es un gas, sino que tiene un comportamiento especial. Ese lo vamos a ver, es especial para nosotros porque ha permitido el desarrollo de nanoestructuras, ¿sí? Nos ha permitido el desarrollo de la nanotecnología, el plasma. Entonces por eso es importante verlo. En fin, es la importancia del gas y por eso vamos a ver un poco acerca de él hoy. Bueno,
Hoy vamos a ver primero la parte teórica, ¿sí? Les voy a mostrar la parte teórica, vamos a hacer un laboratorio virtual, luego vamos a explicar un poco acerca de la fórmula, ¿sí? Del gas ideal, vamos a enfocarnos solo en una, que es la ley de Boyle, y después de esto voy a explicarles cómo es el reto, es muy sencillo, ¿sí? Es un reto muy sencillo para que lo hagan y podamos discernir a partir del experimento la ley de Boyle y finalizamos con resolviendo las preguntitas del recordatorio. ¿Listo? Pues bueno, demos inicio. Voy a proyectar. ¿Listo? Proyectar acá. ¿Sí? ¿Están escuchando? Sí. ¿Están observando? Sí. Ok. Sí, señor. Bueno, gracias. Vamos a ver, este es el laboratorio virtual, es cortico, ok. In our previous lesson, we saw that solids consist of small atoms that are vibrating. Now, what about Bueno, gases? entonces We have a helium-filled balloon in estamos our viendo ahí un lab. globo, Certainly, ¿sí? you've seen balloons like it. Un globo que está compuesto de helio, ¿sí? O sea, al interior de este globo va a haber helio, que es con el que inflan algunos globos. Vamos a ver cómo se comportan estos átomos de gas, de helio, al interior del globo. At birthday parties, let's look inside. Entonces, Ready bueno, to dive? We eso lo have to logramos zoom in a introduciéndonos, billion times to see the individual aumentando, atoms. como ya sabemos, a la mil millonésima parte de un metro, ¿sí? O nanómetros al interior del globo, y observamos qué es lo que hay You ahí. can see that helium gas is made of small Entonces, helium atoms. bueno, pues a su alrededor pueden ver que tenemos átomos, ¿sí? De helio separados uno de otro, ¿sí? Miren toda la distancia que tiene un átomo de helio de otro. En los gases podemos observar esto, que hay muchísimo espacio entre un átomo y otro. Ocupan mucho espacio, a diferencia de lo que es en los materiales sólidos. ¿Ok? Los materiales sólidos se encuentran muy cerca, ¿sí? Muy cerca uno de otro debido a las fuerzas intermoleculares. Entonces, bueno. But these atoms are much further apart than the ones we saw in a diamond. In real life, the atoms don't stay still. Remember, in solids, they Entonces, vibrate. Let's switch time on. Bueno, aquí le vamos a dar inicio al movimiento. Entonces recuerden que esta imagen que estamos observando aquí, esta imagen que estamos observando aquí es una representación de lo que sucedería si pudiéramos detener el tiempo, ¿sí? O tomar una instantánea, ¿listo? Y observar cómo se encuentran las moléculas, ¿sí? Los átomos, en este caso de helio, en ese gas. Entonces, acabamos de tomar una foto y vemos cómo están separados los átomos. Sin embargo, ustedes saben que los átomos se mueven, inclusive en los materiales sólidos ya vimos que vibran, se encuentran en constante vibración. ¿Listo? Entonces, estos átomos se encuentran en ese movimiento constante. En ese momento tomamos la foto como para ver un poco en estado estático cómo son. ¿Listo? And see what happens Pero in a ellos gas. están en constante Ready, movimiento. steady, go. ¿Okay? They're flying. This gas is at normal room temperature. But what will happen if we increase the temperature? Bueno, Let's heat the pues en gas ese to momento están en 1000 Kelvin. movimiento. You Así see, como se encontrarían si pudiéramos observar los átomos al interior de un gas. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a incrementar la temperatura del sistema, ¿sí? Suponiendo que se calienta la atmósfera, alrededor del globo, our y vemos atoms qué are sucede. flying much Entonces, faster. Actually, such sucede random que atom se movement is what we incrementa call la temperature. velocidad The faster de cada uno de estos átomos, ¿ok? Eso es lo que va a suceder. Va a haber un incremento de la velocidad que tiene cada átomo de helio, ¿sí? atoms fly or vibrate, the higher the temperature will be. Take a few moments and fly around inside.
You're now as small as an atom. Sí. The next Bueno, time you're at a birthday party and you see a helium balloon, you can tell your friends that you flew inside the listo. same kind Vamos a of observar un balloon poco. and saw these tiny Eh, atoms. Remember that in the recuerden que previous estamos en un lesson, tamaño you saw that in solids, the muy atoms are close pequeño, together. ¿sí? Del However, tamaño de in una gases, millonésima parte de there un is metro, plenty of space y así es between como se atoms. vería. Por eso es That's interesante why esta parte de la gases are hoja much visual. lighter than solids. There are far fewer Bueno, atoms in the same volume. Try to entonces, estimate bueno, how many aquí more. viene una pregunta. ¿Listo? Antes de realizar esta pregunta, les voy a... Recuerden que ese movimiento que ustedes ven ahí, de los átomos de gas, es el que me genera la fuerza a la que nosotros llamamos presión. ¿Ok? Y ahorita miramos un poco más cerca de ella, pero tengan en cuenta que ese movimiento, cuando uno dice, es que el balón tiene mucha presión, sí, el globo tiene mucha presión, se va a estallar, ¿qué es lo que en realidad estamos diciendo? Estamos diciendo que hay una fuerza, a la que llamamos presión, que se encuentra luchando, ¿sí? O que se encuentra en contra de la superficie del globo, ¿sí? Esa fuerza se encuentra dada por el movimiento, mejor dicho, por la colisión de estos átomos de gas contra la superficie. ¿Listo? Entonces la presión es eso, la presión es la fuerza que me genera la múltiple colisión de estos átomos contra la superficie. ¿Listo? Eso es como tal la presión, para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, recuerden que dijimos que hay mucho espacio, ¿sí? Hay mucho espacio entre los átomos y hay mucho espacio que ocupan cada átomo de helio. Entonces vamos a hacer una pregunta, ¿sí? Que aquí les voy a hacer la pregunta, que nos la hace el Fewer laboratorio atoms virtual. in the same volume. Es Try to estimate how many aproximadamente, more atoms ¿sí? of a. Estimemos cuántos átomos, ¿sí? Cuántos átomos en el sólido pueden ocupar el mismo espacio comparado con un gas. Entonces, les hago la pregunta más sencilla. Hagan de cuenta que los átomos son personas y ustedes van a una zona VIP, ¿sí? Si ustedes van a una zona VIP, ustedes ocupan toda una zona VIP, pónganse una sala, pónganse que es la super sala VIP, y solamente una persona, uno de ustedes pagó la sala VIP, tiene mucha plata, y toda la sala es para ustedes. Ustedes son el gas, ¿sí? Ustedes son un átomo de gas y tiene todo ese espacio para usted. Ahora bien, supongamos que ya vamos a dejar de que sea VIP y en ese mismo espacio vamos a meter gente de palcos, ¿sí? Bueno, de más por debajo. Entonces vamos a ver cuántas personas caben en ese espacio de VIP. ¿Cuántas personas cabrían? Ya no es para una sola persona, sino cuántas personas cabrían, o sea, cuántos de los átomos de sólido que sí pueden estar juntos, muy pegados, cabrían en esa sala VIP. ¿Listo? Entonces, es una pregunta. ¿Cuántos estiman ustedes, cuántos átomos de sólido estiman ustedes que cabrían en el espacio en el que puede estar un solo átomo de gas? En este caso, un átomo de helio. ¿Cuánto piensan ustedes? Entonces hay 4 opciones. 2, piensan que pueden haber 10 átomos de sólido en el espacio que ocupa un átomo de gas. 1000, que haya 1000 átomos de sólido en un espacio que ocupa un solo átomo de gas. O 1 millón de átomos que ocupan el espacio de un solo átomo de gas. Entonces, ¿cuál piensan ustedes que es la respuesta? ¿Mil? ¿Aló? ¿Cuánto? ¿Mil? ¿Ya la respuesta? ¿Mil? Bueno, Luisa dice que 1000. ¿Qué otra opción? Habemos 4 personas. Millón, ¿Mm? yo digo 1 millón. ¿1 millón? Listo, 1 millón. Por ahí otra respuesta. Bueno, faltan 2 respuestas. Digan cualquier, no importa, no es de ganar o 1000. perder. 1000. Bien, bueno, va ganando 1000. ¿Quién más?
Falta uno. Por dos. ¿Dos? Lo mismo que dice. ¿Ah? No, ¿Dos? no. Y también. ¿Cuánto? ¿1000? Sí, profe. 1000, bueno. Eh, muy bien, Solids muchachos. are in the Ustedes same son, space as compared to this gas. están muy avanzados. 1000. ¿Listo? There are 1000. about 1,000 times Significa que tenemos 1000 átomos de sólido caben en el mismo espacio que un solo átomo de gas. ¿Listo? more atoms in the same space in Bueno, solids por compared to acá, gases. That's why gases are, on average, bueno, about 1,000 times lighter than solids. ahí nos Let's están go hablando back to pues our la razón por la que laboratory. ocupan un mayor espacio, Now we ¿sí? have a 1000 trick veces question más. for you. Are there Ese es un estimado bueno porque nos dice que 1000 veces de más ocupa el espacio un gas que un sólido. ¿Listo? Ya sabemos que es 1000 veces. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hay otra pregunta, hablando de un poco ya de átomos. Entonces, existen, ¿sí?, cosas que no se encuentren compuestas por átomos. Hago esta pregunta ¿por qué? Porque venimos hablando de los estados de la materia, estado sólido, líquido, gaseoso, vemos que casi que todo, ¿sí? Vemos todo lo que hemos visto, todo está compuesto de átomos. ¿Listo? Los sólidos, los líquidos, los gaseosos. Entonces, la pregunta es, ¿existen cosas que no consistan o que no estén compuestas de átomos? Tienen 4 opciones. Entonces, sí, el agua. La segunda es sí, la luz. La tercera es sí, el aire. Y la cuarta es no. No existen cosas que no estén compuestas de átomos. O sea, todo está compuesto. No. ¿No? O sea, todo está compuesto de átomos. Ok. Pues sí. Bueno, Luisa. ¿Quién más? Sí, el aire. Sí, el aire. El aire no está compuesto de átomos. ¿Quién más? No. ¿No? Ok. Falta una. Aló. Me falta una. Son 4. Bueno, no sabe, no responde. Bueno, muchachos. Entonces recuerden, la pregunta es, ¿existen cosas que no estén compuestas de átomos? Ustedes acaban de darle la mayor opción a no. O sea, todo está compuesto de átomos. Todo, todo. Y pues la respuesta es que sí existen cosas que no están compuestas por átomos. Y una de ellas es la luz, ¿sí? La luz no se encuentra compuesta por átomos, ¿ok? La luz se encuentra compuesta por otro tipo de partícula diferente, do not consist of que atoms. llamamos fotones. ¿Listo? Y que Not vamos a ver everything un poco consists of atoms. acerca del Light, for espectro electromagnético example, después, consists of del tema espectro photons, which electromagnético. are different kinds of particles with Entonces, different properties. son fotones, ¿ok? Fotones son diferentes a los átomos. Entonces, no todo está compuesto de átomos, ¿ok? Bueno, esa era la parte del laboratorio virtual. Vamos a ver un poco más acerca de algunas propiedades del gas aquí. Bueno,
Entonces, vamos a ver primero algo y es, voy a hacer otra pregunta, ¿sí? Una última pregunta y es esta. Este globo, a diferencia del globo de que vimos ahorita virtual, el globo que vimos virtual estaba compuesto o contenía helio, ¿listo? Contenía helio. Lo contenía para tener un análisis mejor porque el helio se encuentra en estado de gaseoso solito, él no se encuentra unido a nadie más, ¿sí? ¿Qué pasa con la diferencia con este globo? Este globo que estamos viendo aquí va a estar compuesto de aire. Este es un globo de aire, solo tiene aire, ¿ok? Entonces, mi pregunta es, este es un globo de aire, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver si hiciéramos un zoom como en el laboratorio virtual, que veríamos partículas de helio? Aquí, ¿qué veríamos? O sea, mi pregunta es, ¿de qué está compuesto el aire que ustedes respiran? ¿Aló? Hello. Muchachos. De Ujú. oxígeno. Sí, No sí. sé. Oxígeno, listo. Es el aire que Ah, respiramos, que es el aire que está, el globo, listo. O sea, tú dijiste oxígeno, ¿sí? Ya lo voy a aclarar, pero listo, oxígeno. ¿Quién más? pues nosotros inhalamos oxígeno, ¿no? Y después lo convertimos en CO2, ¿no? Bueno, Luisa, listo, vamos a responder a eso. Entonces, resulta que el aire que nosotros respiramos se encuentra en mayor porcentaje, no es el oxígeno, sino que el elemento que se encuentra en mayor porcentaje es nitrógeno, ¿ok? El nitrógeno, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros siempre nos dicen que es el oxígeno, que nosotros respiramos y sí, o sea, el aire se encuentra compuesto también de oxígeno, pero tiene un 78% de nitrógeno, ¿ok? El aire que ustedes respiran contiene 78% de nitrógeno que nosotros respiramos, ¿sí? Y tan solo tiene un 21% de oxígeno, ¿sí? 21% de oxígeno, ¿listo? Y el resto, que es un 1%, es dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono que uno exhala, vuelve y lo respira otro también, un 1%, ¿listo? Entonces, esa es la composición del aire. 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 1% de dióxido de carbono. ¿Ok? Esa es como tal la composición del aire que nosotros respiramos. ¿Por qué nos dicen que el oxígeno principalmente? No nos dicen que el nitrógeno, ni nos dicen que el dióxido de carbono, ¿cierto? Nos hablan del oxígeno. Porque ese 21% del aire que nosotros respiramos es el primordial, es el gas, ¿sí? Son las moléculas del cual los pulmones y nosotros los seres humanos obtenemos energía, ¿sí? La obtenemos a partir del oxígeno, ¿sí? Transformando el oxígeno en dióxido de carbono. Sin embargo, obtenemos solamente un 21%. Un 21% de ese aire es el que el cuerpo utiliza para transformarlo en dióxido de carbono. ¿Ok? Es el primordial, pero es solamente el 21%. Poquito, ¿no? Menos de la mitad. ¿Sí? Menos de un cuarto. Menos de un cuarto del oxígeno, de las moléculas que nosotros requerimos están en el aire. ¿Listo? Y el resto, pues, vuelve y sale. Como entró, ¿listo? El nitrógeno. Bueno,
Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa al interior de un globo cuando las moléculas se encuentran? Entonces, cuando las moléculas se encuentran, ¿sí? Por ejemplo, aquí una de dióxido de carbono con otra de nitrógeno, ¿qué va a pasar? Va a suceder algo que le llamamos colisión elástica. ¿Ok? Colisión elástica. Significa que las dos moléculas van a chocar y la energía se va a dividir en la velocidad de las dos nuevamente. Dicho más fácil o de manera más sencilla, una colisión elástica es como cuando juegas billar, ¿sí? Cuando juegas billar o juegas con las bolitas, ¿sí? Uno lo que hace es que, ¿qué pasa? Choca una esfera con otra, ¿sí? Y una se mueve, una le desprende energía a la otra, ¿ok? Una energía se divide en las dos. Eso es lo que sucede, eso le llamamos colisión elástica. Existen dos tipos de colisiones principales, colisiones elásticas y colisiones inelásticas. Las colisiones inelásticas es cuando dos cuerpos chocan, ¿sí? Pero del choque sucede una unión, ¿sí? O sea, se unen. Haga de cuenta como si usted chocara dos bolas de plastilina, pues ellas se van a adherir. Debido al choque, se van a adherir y ya queda una sola. Eso puede suceder, se pueden unir. Eso se llama colisión inelástica. Mientras que la colisión elástica es una colisión donde las moléculas chocan y vuelven y se separan. Chocan y se liberan energía, ¿sí? La energía se disipa en la velocidad de las dos moléculas. Chocan y vuelven otra vez y se separan. ¿Listo? Eso es colisión elástica. Entonces, bien, están en movimiento constante y lo que sucede es, encontramos puntos de presión, ¿no? Es lo que yo les explicaba ahora. Que la presión, lo que nosotros determinamos como presión, como fuerza de presión, es finalmente la colisión que tienen las moléculas de gas con la superficie del globo. ¿Listo? Eso es lo que llamamos presión. Y pues hay una diferencia, ¿no?, entre la presión atmosférica y la presión del globo, que me determina cómo se infla él. Entonces, entre mayor presión haya al interior, pues más va a ser la presión atmosférica. Y entre mayor presión allá afuera, pues va a tener que ceder el gas que se encuentra dentro. ¿Ok? Bueno, existe en un dispositivo que mide la presión. Los dispositivos que miden la presión se les llama barómetros. ¿Ok? Barómetros son los dispositivos que miden la presión. ¿Listo? ¿Cómo miden la presión? Pues ellos contienen mercurio, ¿sí? ¿Y qué pasa? Está en estado líquido. Resulta que los cambios de presión generan un cambio en el volumen. De este líquido, del mercurio. Y esos cambios de volumen, ¿listo? Esos cambios de volumen, pues me generan, me van a mostrar y son medibles esos cambios de presión, esos cambios de volumen. O sea, hay un cambio de presión en la atmósfera, ese cambio de presión le genera un cambio de volumen en el mercurio y ese cambio en el volumen, pues lo podemos medir. ¿Listo? Así es más o menos como funciona un barómetro. ¿Ok? Entonces, debido a esto, la presión se mide en las unidades de medida de milímetros de mercurio. ¿Sí? Las unidades de medida de la presión son milímetros de mercurio. ¿Ok? Los milímetros de volumen. Entonces, bueno, tenemos aquí las unidades de medida de la presión finalmente, que parten de base de milímetros de mercurio. Entonces, en milímetros de mercurio tenemos pascales, kilopascales, tenemos atmósferas y tenemos torr o milímetros de mercurio. Todas estas unidades de medida nacen a partir del milímetro de mercurio.
¿Ok? Bueno, entonces, pues Thor es la misma milímetros que mercurio. Entonces por eso la descartamos, pero también tengan en cuenta que es Thor. Y aquí tenemos unas equivalencias. Entonces, desde 760 milímetros de mercurio equivalen a 101,3 pascales o a una atmósfera. ¿Sí? Una atmósfera equivale también a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera. ¿Sí? Que una atmósfera es principalmente la atmósfera a la que nosotros podemos o nos encontramos. Una atmósfera. ¿Sí? La presión normal a nivel del mar. Listo, bueno, por acá hay otras equivalencias, pero no vamos a ahondar en ellas. Solamente con esa parte básica quiero que se queden. ¿Listo? Igualmente, aquí están los videos, como les decía. Aquí están los videos. La idea es que ustedes vayan y miren los videos después de esta clase, que los analicen, que los miren y que profundicen un poco más. Bueno, para finalizar, les voy a explicar en qué consiste el reto. Entonces, bueno, para entender el reto, lo primero es que nos falta es ver una cosita que les tengo acá, que es la ley de Boyle. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la ley de Boyle? La ley de Boyle me relaciona la presión con el volumen. ¿Ok? La presión de un gas con el volumen de un gas. ¿Qué me está diciendo esta ley? Ahí donde la ven. ¿Sí? Este es un equivalente o igual, es lo mismo. ¿Qué me está diciendo esta ley? Esta ley me está diciendo que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Sí? La presión de un gas es inversamente proporcional al volumen. O sea que cuando se incremente la presión va a haber una reducción del volumen. Y a su vez, cuando haya un incremento del volumen, ¿sí? Va a haber una reducción de la presión. ¿Sí? Son inversamente proporcionales una de otra. ¿Ok? Entonces, significa esto que en un gas siempre el incremento de la presión, ¿sí? Me va a generar una reducción en el volumen. Y viceversa, un incremento en el volumen, ¿sí? Me va a generar una reducción en la presión. ¿Listo? Entonces, bueno, esta ley de Boyle es la que quiero que se mentalice y la que quiero que entendamos. ¿Cómo lo vamos a entender? Lo vamos a entender a partir de un experimento. ¿Listo? El experimento es el reto que vamos a hacer. Entonces, ¿de qué trata el reto? Bueno, acá pues ya están los materiales, de qué se necesita. Aquí les voy a hacer unas correcciones, ¿sí? Sobre lo que se necesita. Por ejemplo, acá tenemos una botella, vamos a requerir una botella vacía, una botella de gaseosa. No tiene que ser de 1000 mililitros, puede ser más chiquita. ¿Listo? En realidad debería ser más chiquita para que no se complique. Solo vamos a necesitar un globo, ¿sí? Un globo y vasos de vidrio o recipiente. Entonces el vaso de vidrio o recipiente vamos a, pues ya les voy a hablar de las condiciones de ese vaso de vidrio o recipiente. Debe ser más grande que la botella, ¿ok? Solo uno. Y no, la vela no. Pues no vamos a hacer la vela en este caso. ¿Listo? Y las tijeras, pues para dividir en dos la botella. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a hablar de la ley de Boyle. ¿Listo? Ok. Ley de Boyle. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar esa botella, ¿sí? Esa botella plástica la vamos a cortar por la mitad. ¿Sí? Luego de cortar la botella por la mitad, bueno, vamos a llenar el vaso de agua o recipiente hasta la mitad. Esto lo pueden cambiar, no tiene que ser hasta la mitad, le pueden subir más, ¿sí? Eso hace parte del experimento, de que ustedes analicen el experimento, pero pues ya les explico un poco, pero para empezar, a la mitad.
Luego van a introducir el globo en la boquilla. ¿Listo? El globito lo van a introducir en la boquilla del, del plástico, ¿listo? De la botella. ¿Sí? El globito. Y después, ¿qué van a hacer? Van a sumergir la mitad de la botella con el globo en el vaso con agua o el recipiente. De esta forma. ¿Sí? Aquí aparece más o menos cuál es el montaje del experimento. Entonces, pueden ver acá, esta es la mitad de la botella, este es el globo y miren el recipiente. ¿Sí? El recipiente por eso debe ser más grande que la botella. ¿Sí? Pues, o un vaso bien grande o otro recipiente. Listo. Recuerden llenarlo hasta la mitad. ¿Qué vamos a hacer una vez que hayamos montado el experimento? Es observar el fenómeno y describe con base en lo observado en los videos previos y las fórmulas vistas la relación que se da entre la presión y el volumen. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a, una vez que esté montado el experimento, van a sumergir, ¿sí? Van a sumergir esta mitad de la botella, ¿sí? O sea, van a llevarlo hasta abajo, hasta el fondo y van a subirlo. Van a bajarlo y van a subirlo. Y pueden cambiar la cantidad de agua también. ¿Qué va a pasar? Va a pasar algo con el globo, ¿sí? Va a pasar algo con el globo y ustedes lo que van a hacer es que van a relacionar precisamente qué es lo que está pasando aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando sube? ¿Qué es lo que pasa cuando baja? ¿Y por qué? Y eso me lo van a relacionar con esta ley, con la presión y el volumen. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es lo que quiero que hagan. Quiero que me relacionen la presión y el volumen en este experimento, ¿sí? Que describan qué es lo que está sucediendo y por qué. Entonces, recordemos que al interior, ¿sí? Al interior de esta botella hay aire, ¿sí? Hay aire que es un gas, ¿listo? Ese gas me va a generar una presión en el globo, ¿ok? La presión. Y ese aire ocupa un espacio. Recuerden que el volumen, vamos a identificar primero, a definir, de pronto me faltó definir, es algo que de pronto ya lo han visto, pero lo repaso. La presión lo acabamos de ver, ¿sí? La presión es la fuerza que me genera el gas sobre la superficie, ¿sí? Sobre la superficie, o sea, en este caso el globo, sobre el globo. Mientras que el volumen, recuerden que el volumen es el espacio que ocupa el gas, o sea, en este caso el aire, el espacio que está ocupando. Entonces, cuando yo baje esto, pues va a haber un menor espacio que va a ocupar el aire, porque aquí está el aire ocupando todo este espacio, pero cuando yo lo sumerjo, pues resulta que ya no va a ocupar todo esto porque el agua va a ocupar parte del espacio. Entonces el aire que está dentro, ¿sí? Va a ocupar un menor espacio, o sea, el volumen va a reducirse, ¿sí? Entre más agua yo meta aquí, pues, ¿qué va a pasar? Se va a reducir el volumen del aire, el volumen que puede ocupar el espacio, el aire, ¿listo? Recuerden, el volumen es el espacio que ocupa el gas. Y pues va a suceder algo aquí con el globito, y es la presión, ¿sí? El globito nos va a mostrar la presión, cómo cambia la presión. Recuerden que la presión me muestra o se define como la fuerza sobre el globo, sobre la superficie del globo, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que hay que hacer. Tienen que relacionarme esto, hacer el experimento y relacionarlo con volumen y presión. ¿Qué es lo que está pasando con el volumen del gas? ¿Qué es lo que está pasando con la presión del gas? ¿Listo? Ese es el experimento. Es sencillo. De igual forma, eh, respondo preguntas en este momento o mañana también. Pero pues, si tienen preguntas ahora, háganlas. Porfa. ¿Tienen dudas? Yo tengo una pregunta, pero no del tema. ¿Preguntas pero no del tema? Ok. ¿Qué pasó?
de ese maestro sobre lo de las notas de ayer. Ah, pues de pronto si falta por actualizar alguna, ¿sí? Catherine, creo ¿Qué que... pasa si uno tiene una en blanco ahí? No, ¿Eso ya se no, queda así? no, pues faltan, sí, quedan blancos ¿Uno porque puede falta. recuperar la nota? No, obviamente, pues la puedes mandar, no hay problema. Ah, ya. Ah, pensé que uno ya queda así, cero, cero. No, pues por eso no les puse ceros, hay un espacio en blanco, no hay problema. Ah, bueno. Bueno, pero ¿te quedó claro Bueno, esto? esa era mi duda. ¿Te quedó claro el experimento? Sí, sí, señor. Listo, bueno, bien. ¿John? Yo. Bueno, Luisa, ¿te quedó claro el experimento? Sí, señor, me quedó claro. Bueno, Valentina. Clarísimo. Es muy sencillo, ¿sí? Lo importante ahí es la Y relación. baratico, porque, uy, vea, profesor, ¿sabe cuánto? Usted no me está preguntando. ¿Sabe cuánto me costó ese cosito nomás para echarle al agua? Ah, el 14.000 colorante. pesos. Uy, no, fue muy caro. Ah, pero qué bien te salió el experimento. Valió la Es que no pena. tenía plata. Apenas mi papá se dignó a traerme ayer. Valió la pena, ¿no? Valió la pena. ¿O no? Pues sí, vi a mi... No, igual guárdalo, ¿sí? Para futuros experimentos. No, pues claro. Sí, muchachas, yo estoy tratando de pensar en su economía también, entonces por eso hago los experimentos así sencillos. Entonces, eh, estoy constantemente mirando a ver cómo hago para no complicarnos y pues lo importante es que entendamos, ¿no? O sea, lo importante de todo esto es entender y comprender el fenómeno. Si ustedes logran comprender y entender cómo se relaciona la presión y el volumen aquí, ya, eso es todo, eso era lo que necesitábamos. Por medio de un experimento, ya, listo. Importante es entender y comprender y esa es la idea. Listo. Entonces, bueno, muchachos, para finalizar, les voy a pedir un gran favor y es que entren ya mismo al Classroom, ¿sí? Y me respondan el recordatorio 1 y el recordatorio 2. Tienen 5 minuticos para terminar. ¿Listo? Es recordatorio 1 y 2 de la sesión 4, el comportamiento de los gases. ¿Listo? Bueno, recuerden que ya nos vemos, terminando esto, nos vemos el martes, ¿no? Perdón, sí, estamos jueves, el martes. Y mañana estoy dispuesto, pues, ahí estoy disponible para todos. Listo, muchachos, entonces estoy aquí pendiente, recordatorio 1, porfa. Somos 4, entonces necesito ver 4 respuestas acá. Cuatro respuestas.
Profesor, ¿Sí? ¿cuántos recordatorios son? 2. A mí no me aparece uno. ¿Tú en qué grupo estás? Del Classroom. Pues, ¿cómo así? En el de 11 a 12. Ah, deberías estar acá entonces. Que de pronto dije, bueno, si estás en otro, no he revisado los otros. ¿Cómo es tu nombre? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Kate o Valentina? Yo, uy, no. Valentina. Eh, Valentina, aquí estás. Aquí está el 1. Pero no me aparece, solo me aparece el recordatorio 2. Pero aquí estás. ¿Segura? Entonces Revisa ahora, bien. Revisa bien. Mira, aquí te veo. Aquí te veo claramente. Valentina Jaramillo. Está clarísimo. Chachas, ¿qué pasa? Solo recibió el de Luisa. La primera. Vamos a ver el segundo. Aló. Aquí se actualizó esto aquí. Caterine, ¿qué pasa? Bien, ya tengo 2, el recordatorio 2. No, de profe, que yo me demoro en esto. Bueno, está bien, está bien, está bien.
Listo, profesor. ¿Listo? Listo. Bueno, Luisa, muchas gracias. Sí, sí. ¿Tú eres Chala? Sí. Ok. Chala. Está bien. Bien. Luisa, te hago una pequeña corrección. Sí, todo muy bien. Sí. Si no, no tiene forma, no tiene volumen. Sus moléculas se separan unas de otras y tienen mayor movilidad que la de los líquidos. Está muy bien, pero no es un fluido, ¿listo? Ok, sí. Sí, sí, porque tú empiezas diciendo es un fluido, no. Un gas no es un fluido. ¿Listo? No. Ey, Valentina. Venga, ¿por qué yo dije fluido en algún momento? Yo me pongo a escuchar lo que usted le dijo a Luisa y yo como que Luisa y yo vivimos juntas o qué. Mm, No. Luisa, vea, copiaron igual. Entonces, chachas, no es un fluido, ¿listo? ok. De resto está muy bien descrito, solo que no es un fluido. ¿Sí? Entonces, en vez de fluido, ¿qué le podemos decir? No, recuerden que son átomos. Son átomos que se encuentran, que no tienen forma, ¿sí? Que no tienen un volumen propio. Es una acumulación de átomos, pueden decirlo así. Ah, bueno. ¿Sí? Un cúmulo de átomos, un conjunto de átomos, una agrupación de átomos. ¿Sí? Pero no es un fluido, porque si tú de entrada dices que es un fluido, pues ya estás hablando de líquidos. ¿Listo? Pero de resto está muy bien descrito. Efectivamente no tienen, o sea, la agrupación de átomos no tiene forma, no tiene volumen propio, ¿sí? Y sus moléculas se separan unas de otras, tiene mayor movilidad que el líquido, sí. Lo mismo acá, sin forma, sin volumen propios, las moléculas se separan unas de otras, está muy bien. ¿Listo? Bueno, Eh, bien, ya tengo las tres respuestas, me falta que Kate responda la primera. Kate. voy, profe. Bueno, está bien.
Bueno, chachas, para no... Queda faltando Kate. ¿Listo? Ya, profe. ¿Ya? Ah, bueno, me ha dicho. Es Así que lo es. acabé de mandar. Ah, bueno, y otra vez un fluido, no. No, fluido, hombre. Boleta. No un fluido, hombre. Pues yo sí entendí ahorita que ustedes estaban diciendo que no es un fluido, no es un fluido, y de él la pusimos también. Ni con la copia. No, Kate. Bueno, listo, muy bien. Sin volumen, cierta moléculas tienden a separarse unas de otras y presentan mayor movilidad que la de líquidos. Muy bien. Muy bien. Enlaza al estado de agregación de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura, muy bien, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interaccionan débilmente entre sí sin formar moléculas. Bueno, todo está muy bien, excepto bueno, sí, interaccionan sin generar enlaces moleculares. Cuando hablamos de enlaces moleculares es precisamente las colisiones, ¿no? Si fueran colisiones inelásticas es porque generan enlaces moleculares, pero como generan colisiones elásticas, se golpean entre ellas y se liberan, no se unen. Entonces sí, está muy bien, muy bien. Muy bien, John. Listo. Muchachos, muchísimas gracias. Muchas gracias por la atención. Quedamos así. Listo. Ya, muy bien. Bueno, profe. Ya todos colocaron muy bien. Sólido, líquido, bueno, les fue bien también con las preguntas de opción múltiple. Listo. Nos vemos el Caterine. ¿Es sólido, líquido, gaseoso? Plasma? Perdón. ¿Listo? Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Y bueno, hay otro más de estado de Einstein, pero con plasma está bien. ¿Listo? Y John también se Sí, equivocó en ese. señor. Listo. Muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos el martes. ¿Listo? Cualquier duda, mañana estoy. Se cuidan. Bueno, Bueno, profe, profe, muchas hasta gracias. luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta Chaito. luego, profesor.